contentos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos creen que es un privilegio estar aquí en la compañía de los santos, recibiendo de sus bendiciones? ¿Tienen Salmo 51, versículo 10? 51, 10. Vamos a leer en esta hora esta preciosa palabra. Leemos: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué le parece si usted hace? Es una oración del salmista David. Yo quisiera invitarle a que usted haga esa oración. ¿Qué le parece? Mire a su interior, mire a su ser interior y dígale: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Toma control de nuestro ser en este momento. Permite que nada ni nadie obstaculice nuestra comunión contigo. Que nada impida, oh Dios, que tu palabra penetre en nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo voy a comenzar a hablar en el día de hoy y los domingos subsiguientes vamos a iniciar una serie de predicación con el tema cambios profundos. Yo no sé cuántos de ustedes que están ahí sentados en esta mañana están anhelando cambiar algún aspecto de su vida, cambiar ciertas cosas en su familia, cambiar ciertas cosas en su ser interior. Y por eso hemos tomado como base este texto de la Biblia, cuando el salmista está diciéndole al Señor que produzca en él un corazón limpio. Y se parece mucho a las bienaventuranzas cuando dice que son bienaventurados los del limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Hay un pastor y autor cristiano llamado Chip Ingram. Él es el autor del libro Verdadera Espiritualidad, el que escribió ese libro basado en Romanos capítulo 12. Oigan lo que ese hombre dice. Él dice, entre muchas cosas, dice: la mayor necesidad de la iglesia hoy en día es que los cristianos vivan realmente como cristianos. ¿Se lo puedo repetir? Él dice: la mayor necesidad de la iglesia hoy en día es que los cristianos vivan como cristianos. Usted sabe que una cosa es yo decir que soy cristiano y una cosa muy diferente es que yo viva como cristiano. Y yo no sé si a usted le ha pasado. Yo creo que en los últimos años, en las últimas décadas, es cuando probablemente más grandes escándalos se han producido o han venido de personas que tienen el apellido de cristiano. Mucha gente que está en la iglesia, que tiene tiempo en el evangelio, cuando usted ve su accionar, cuando usted ve cómo se comporta, usted tiene como cierta duda. Y usted dice: ve, ¿y es verdad que esa persona ha cambiado realmente? ¿Es verdad que esa persona es un cristiano? Y cuando la gente hace ese cuestionamiento, hace el cuestionamiento porque hay una vida de incongruencia, una vida de inconsistencia. Gente diciendo una cosa con su boca, pero haciendo otras cosas en su vida diaria. Y por eso es que dice este autor: el reto más grande de la iglesia es lograr que los cristianos vivan como cristianos. Cuando salen a su trabajo, cuando salen a la calle, cuando se comportan en sus respectivos puestos, respectivos lugares, respectivas residencias, esa persona den un testimonio claro de que realmente ha habido un cambio en su vida. Y mi pregunta es: ¿por qué usted cree? ¿Por qué usted cree que continuamente se nos caen muchos santos? ¿Entiende el término, verdad? Se me cayó un santo. Usted tenía una persona en un pedestal.
Porque en ciertos círculos, en cierto ambiente, en ciertas circunstancias, esa persona le demostró a usted que era cristiana. Pero de repente pasó algo, usted dice, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué no hay un testimonio consistente de verdadera vida cristiana en muchos de nosotros en el día de hoy? Y voy solamente a referirme en esta mañana a 3 elementos importantes. En primer lugar, hay mucha inconsistencia entre nosotros y hay muchos cristianos que en diferentes ambientes no se comportan como tales. Es porque no hemos entendido lo que significa realmente cambiar. Tenemos una mala concepción de un cambio. Y mi pregunta en esta mañana sería, ¿qué es realmente cambiar para usted? ¿Qué es cambiar? Bueno, cuando yo pregunto qué es cambiar, alguien podría decir, bueno, para mí cambiar, o para mí experimentar un cambio real y profundo, es que yo deje de mirar tanta pornografía. Sí, me he vuelto adicto a eso, y para mí cambiar sería dejar de hacer esa cosa. Para mí cambiar sería pasar más tiempo en oración y dejar de pasar tanto tiempo en el celular. Para mí cambiar sería dejar de gritar, de discutir con mi esposa, sí, porque de vez en cuando discutimos y nos gritamos y yo quiero cambiar. Para mí cambiar sería comenzar a ofrendar, comenzar a dar a Dios. Y la gente podría comenzar a mencionar muchos aspectos de su vida que quisiera cambiar. Y están diciendo que quieren que eso es experimentar un cambio real, un cambio profundo y un cambio verdadero. Yo no sé si usted notó que todas esas respuestas tienen algo en común. Todas las respuestas que hemos dado y que la gente da como definición de cambio, esa persona solamente ven el cambio como una transformación de la conducta, una transformación del comportamiento. Para estas personas, cambiar es dejar de hacer una cosa mala que están haciendo y comenzar a hacer alguna cosa buena. Pero déjeme decirle en esta mañana que el cambio real, el cambio profundo, es mucho más que hacer una cosa buena. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que es necesario la intervención del Espíritu Santo para la gente dejar algunas cosas? ¿Usted cree que un testigo de Jehová, un mormón, un musulmán, no podría experimentar cambio en su vida? Una persona disciplinada. Es más, usted y yo conocemos personas que no son cristianas, que han experimentado cierto cambio en su vida. Los musulmanes oran, qué sé yo, no sé si son 5 veces al día. ¿Realmente qué es un cambio? Hasta que nosotros no experimentemos, no estemos conscientes de lo que realmente significa cambiar, eso va a permitir que demos una respuesta diferente. Y seguiremos dando pasos diferentes. Seguiremos haciendo un gran esfuerzo por hacer algunos cambios. A veces hay cambios que son temporales, cambios que obedecen a ciertas circunstancias. En un ambiente diferente yo puedo demostrar que cambié. Y hay que tener mucho cuidado porque en muchas ocasiones yo puedo aparentar una cosa, aparentar que cambié y realmente no. Por eso el salmista está diciendo, Señor, yo quiero que tú produzcas en mí un corazón limpio. Yo quiero que tú renueves en mí un espíritu recto. Porque David sabía que el problema no era tanto de la mano, no era tanto de los labios. El problema es un asunto de corazón. Y la razón por la que tenemos muchas personas que han colapsado en la vida cristiana, y la razón por la que tenemos en estos tiempos muchas personas que por un momento son una cosa
y por otro momento son otra cosa, es porque todavía no han entendido lo que significa un cambio real, un cambio profundo. Amén. Y cuando en mí se produce un cambio que no es profundo, entonces yo comienzo a obedecer de manera superficial, una obediencia superficial. Si yo quiero entender si realmente Cristo ha trabajado en mi vida, yo debo preguntarme cuáles son los deseos más profundos de mi corazón. La pregunta no es por qué yo no hago una cosa, o cómo hago una cosa, no por qué la hago, ¿por qué? Quizás la pregunta más importante sería, ¿por qué yo hago lo que hago? ¿Por qué me comporto de esa manera? ¿Y por qué me comporto de otra manera? Nuestro problema ha sido que siempre hemos estado pensando en la conducta externa. Y nuestro problema no es la conducta externa, sino nuestro interior. Mucha gente puede estar haciendo cosas que aparentemente son buenas. ¿Y cómo usted sabe si es buena o no? Cuando usted pregunte realmente por qué hace eso. Y le pongo un ejemplo. Un domingo en la mañana, un hombre se dirige hacia la iglesia. Él se propuso no dar ofrenda. Por una razón u otra dijo que no iba a ofrendar. Llega a la iglesia. Y cuando está en la iglesia, están anunciando una ofrenda especial ese domingo para los pobres. Él no hace mucho caso a eso porque él propuso que no va a ofrendar. ¿Me están siguiendo? De repente anuncian que la persona que va a colectar la ofrenda, va a pasar con el canasto de la ofrenda, es el pastor de la iglesia. Y para colmo de males, el pastor estuvo hablando en la semana pasada sobre la generosidad en un grupo pequeño, en una célula. Y allí estaba ese hombre. Y cuando pasan con el envase para las ofrendas, ese hombre que se propuso no ofrendar, rápidamente sacó un billete y lo echó en el canasto. Mi pregunta es, ¿el hombre hizo algo bueno? ¿Hizo algo bueno realmente? Bueno, después de todo, dar para los pobres es una buena obra. Pero la pregunta importante es, ¿qué había en el corazón de ese hombre? ¿Qué es lo que ese hombre ama realmente? ¿Qué es lo que está buscando? Ese hombre lo que está buscando es la aprobación de su líder. En otra palabra, ese hombre se ama a sí mismo. Por eso es que en estos tiempos finales nosotros debemos examinar la motivación. Examinar nuestros deseos más profundos. Y cuando hacemos eso nos va a ayudar a ver que muchas veces las cosas que aparentan ser buenas no son buenas. Tenemos un hombre ofrendando y eso aparentemente está bien. Y yo digo, ¿qué sería lo mejor para ese hombre? Lo mejor para ese hombre sería no ofrendar. Oiga bien, no ofrendar pareciera que tuviera malo. Pero él dice, no lo voy a hacer porque yo estoy amando a Dios sobre todas las cosas. No me importa lo que opine esa persona. Si él opina, pues, pero yo, la opinión que me interesa es la opinión de Dios. Yo creo que nosotros, en los tiempos que estamos viviendo, deberíamos sacar un tiempecito con mucha frecuencia para examinar los deseos, las intenciones de nuestro corazón. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué cantamos? Estamos cantando porque la gente dice, póngase de pie y cante. Nosotros no debiéramos conformarnos con nuestras simples actuaciones. No debiéramos enfocarnos meramente en las cosas superficiales. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que Dios no mira como mira el hombre,
Pues el hombre mira la apariencia de afuera, lo externo. Pero nuestro Dios mira exactamente lo que hay en el corazón. Entonces es importante la pregunta. Si nosotros queremos estar a tono con Dios y realmente saber si experimentamos un cambio verdadero, mire, una simple mirada a nuestro corazón y preguntarnos por qué es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer las cosas? Mis hermanos, nuestro Dios ve las intenciones del corazón. Así como nosotros podemos ver nuestros rostros. Cuando Dios mira al ser humano, no se enfoca tanto en lo que hace, sino más bien en por qué lo hace. Mis acciones, esos son lo que yo hago visiblemente, lo que usted puede ver. En cambio, mis motivos son esa parte invisible. ¿Por qué yo hago las cosas? Y al Señor le interesan mucho las razones. Hay mucha gente hoy que puede camuflajearse. Es más, mire, las actividades espirituales podrían camuflajearse y podrían aparentar piedad. Por eso es que usted tiene que aprender a monitorear su corazón. En el Sermón del Monte, Jesús ordena a sus discípulos, le ordena a que reflexionen. Le ordena que miren su corazón. Y si usted busca en la palabra, en Mateo capítulo 6, el versículo 1 al 18, usted va a llegar a una conclusión especial. Usted va a decir, bueno, en Mateo 6, Jesús no está hablando sobre la oración. No, Él no está hablando sobre el ayuno, ni sobre dar la ofrenda. El tema principal es cuál es la motivación. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué hago yo algunas cosas? Mire lo que dice Mateo 6:1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Oiga, el ser humano tiene una tendencia a aparentar, a hacer las cosas con el fin de impresionar. Jesús está diciendo en este pasaje, usted debe preguntarse cuál es el deseo que subyace en su interior. ¿Por qué hago la cosa? ¿Por qué? Porque es la gran pregunta que nos va a llevar a desenmascarar nuestra realidad interior. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi mente? ¿Por qué yo hago la cosa? Y eso es el tema fundamental del Sermón del Monte. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 6, podemos descubrir claramente que una persona puede estar haciendo cosas espirituales sin ser espiritual. Una persona puede estar haciendo algo realmente que se ve bien, espiritual, algo santo, pero sin ser santo. Y es por eso que tenemos que decir continuamente, Señor, examina mi corazón. Purifica las motivaciones. La gente que tenemos la oportunidad de pararnos, de venir aquí, de cantar, de predicar, tenemos que preguntarnos continuamente por qué yo hago la cosa. ¿Por qué? Yo no sé si usted recuerda un tiempo que había como una moda que los artistas mundanos se convertían al evangelio. Y sin mucho tiempo de discipulado, esos artistas pasaban y grababan canciones cristianas. A lo poco tiempo, ¿qué pasaba? Lo veíamos otra vez en su mismo mundo. ¿Por qué? Porque hubo un cambio que no fue un cambio profundo, fue un cambio superficial. Y nosotros, para hacer lo que vamos a hacer en estos tiempos, tenemos que preguntarnos si lo que estamos haciendo
¿Lo estamos haciendo con la motivación correcta? ¿Estamos buscando que Dios sea glorificado? Sí, porque nuestro Señor, Él evalúa no tanto lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos. ¿Cuál es la actitud con que nosotros hacemos la cosa? No está mirando lo externo de afuera, sino está mirando por qué nosotros hacemos la cosa. ¿Por qué? ¿Saben una cosa? Es muy posible que estemos equivocados. Es muy posible que hagamos algunas cosas y estemos equivocados. Dice el profeta Jeremías, en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Podemos estar haciendo alguna obra aparentemente espiritual, pero quizás lo que estamos buscando con eso es otra cosa. Cuando no hay un cambio profundo en nuestros corazones, podemos confundir una cosa con otra. Y es por eso que tenemos que pedir al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. Es la obra del Espíritu Santo. En el libro de Juan, capítulo 16, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Y dice el apóstol Juan que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Puede ser que nosotros, nuestra vida cristiana, en cierto momento, vivamos engañados. Por eso es que es muy necesario que nosotros nos revisemos, que continuamente estemos revisando los motivos de nuestros corazones. ¿Por qué hacemos la cosa? ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué tratamos así a esa persona? ¿Por qué nos comportamos en un momento dado de una o de otra manera? Sí, examinar los motivos de nuestros corazones. No se fije tanto en la conducta, porque su conducta, sus palabras, su comportamiento es solamente un reflejo de lo que hay en su corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también de la abundancia del corazón las manos actúan. Y si nuestro corazón no está en una condición adecuada ante Dios, primero vamos a entender mal lo que es el cambio. Vamos a confundirlo. Y por eso que tengo mucha gente que está confundida diciendo, ven acá, pero esa persona dice que es cristiana. Pero ¿realmente esa persona ha cambiado? ¿Realmente se experimentó en él un cambio profundo y verdadero? Otra pregunta que la gente puede hacerse es, ¿esa obediencia que esa persona hace es una obediencia superficial o es una obediencia profunda? Y la pregunta final es entonces, ¿qué es entonces un cambio superficial? ¿Qué es una obediencia superficial? En pocas palabras, un cambio superficial es aquel donde cambia mi comportamiento externo sin que cambie el deseo de mi corazón. Hay gente que dejó de hacer una cosa, pero sigue todavía amando esa cosa. ¿Qué es lo que amamos nosotros? ¿Cuál es el centro de nuestra atención? Recuerde que el mandamiento principal de la ley no es que Dios dice, obedéceme, aunque hay que obedecerle. No, el mandamiento principal de la ley es, tienes que enamorarte de mí. Tienes que amarme con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Y yo puedo estar haciendo alguna cosa para Dios sin que mi corazón haya cambiado. El apóstol Pablo habla de que en otro tiempo todos nosotros vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. El cambio superficial ocurre cuando yo cambio mis actuaciones, cambio lo que mis manos hacen, pero aún continúo con un corazón inclinado hacia otra cosa. ¿Cuál es la inclinación de nuestros corazones? Cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor, él relata en el libro de Filipenses que él dice, todas las cosas que eran para mí ganancia, yo las tengo como pérdida por amor a Cristo. Oiga bien, él está diciendo, realmente
hubo un cambio profundo y radical. Porque ya no hay nada en la vida que yo pueda amar más que a Cristo. Él dice, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Hermanos, eso es un cambio total. Eso es un cambio radical. A veces hay un cambio que solamente es superficial. Pero por debajo de la superficie, ese hombre, esa mujer, sigue amando otras cosas, tiene otros amores. Cuando Cristo llega a nuestra vida y nos transforma, es como esa parábola del hombre que era un mercader, que compraba perlas, y él encontró una perla. Y él dijo, ven acá, para ponerlo en términos dominicanos, ven acá, pero eso vale más que todo lo que tengo en mi casa. Eso vale más que todas mis posesiones. ¿Y sabe lo que hizo él? Dice la Biblia. Él fue y renunció y vendió todo lo que tenía y compró esa perla de gran precio. ¿Cuál es la perla que está en su corazón? Si nosotros realmente estamos propugnando por un cambio profundo, un cambio verdadero, estamos diciendo, para mí no hay absolutamente nada en esta tierra que yo pueda dejar por la causa, que yo pueda dejar a Cristo por eso. Es mi perla de gran precio. Así que mis hermanos, es importante que nosotros miremos, como dice el libro del profeta Jeremías, escudriñemos nuestro corazón. Es importante que miremos debajo de la superficie. ¿Y saben por qué? En primer lugar, oiga bien, existe la posibilidad real de que nosotros no hayamos cambiado, no hayamos experimentado un cambio real y un cambio verdadero. ¿Usted cree que existe esa posibilidad? De que realmente en mi vida no se haya dado un cambio real, un cambio verdadero, un cambio profundo. Y quizás yo he cambiado algunas cositas, como decía un famoso predicador. Él decía, bueno, en tiempo de nevadas, cuando está nevando y cuando vemos las calles cubiertas de nieve, parece que todo está bien, qué hermoso todo. Pero desde que viene el sol y derrite la nieve, ahí se ve lo que realmente hay. Se ve la negrura en el contén, se ve la basura. Y muchas veces también en nuestra vida, en condiciones normales, parece que sí que hemos cambiado. Pero cuando viene el fuego de la prueba, ahí comienzan a salir cosas que revelan que nuestro cambio no ha sido un cambio verdadero. ¿Saben, mis hermanos? Es muy probable que no hayamos experimentado todavía un cambio real y profundo. Cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, oiga bien, los corintios eran creyentes que habían sido, dice Pablo, bendecidos con todos los dones espirituales. Ahí habían de todo. Y por eso es que Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 12, ese texto, pasaje que habla de los diferentes dones. Todos esos dones estaban presentes en la iglesia de Corintios. Profetizaban, hablaban lengua, tenían todos esos dones. Sin embargo, es sorprendente que en la segunda carta, en el capítulo 13, versículo 5, oiga cómo le dice Pablo a los corintios. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Le dice, pruébense a sí mismos a ver si ustedes están en lo cierto. Y dice, pero Pablo, ¿y por qué eso? Hoy una iglesia que dice que no le falta ningún don, una iglesia tan poderosa. Mire, yo sé que no es una verdad que se suele enseñar mucho, eso de revisarse. No es muy popular. No es muy popular que uno confronte a la gente. Mire, revísese a ver. Y cuando la gente le echa a otro que se revise, el otro se lo ve como medio, con un rostro medio, ven acá que me revise. ¿Qué es lo que siempre me está diciendo a mí? Mis hermanos,
Si la eternidad con Cristo está en juego, merece que nos detengamos y que hagamos una revisión de nuestra vida. Si lo que está en juego es la eternidad, yo creo que debemos tomar eso como por una costumbre continua de revisarnos delante de Dios. Hay una conversación que Cristo tiene, es como un anticipo que Jesús tiene, una conversación que demuestra una triste realidad. En Mateo capítulo 7, versículo 22 y versículo 23, yo creo que es uno de los pasajes más tristes que tenemos en las Escrituras. Jesús está como anticipándose a la eternidad. Está diciendo lo que va a pasar en la eternidad, lo que va a pasar en ese gran día final. Oiga lo que dice Jesús, muchos, nótese que no dice poco, dice mucho. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, jamás lo conocí, apartado de mí, los que practican la iniquidad. Es un diálogo imaginario. Pero en ese diálogo imaginario Jesús les dice a estos hombres que solo lo que ellos hacían, o sea que solamente los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Los que hacen mi voluntad entrarán en el reino de los cielos. Ahora, si usted lee el texto, es posible que lo que leamos nos sacuda a nosotros, nos dé una sacudida, porque Jesús dice que estas gentes sirviendo a Dios estaban practicando la iniquidad. ¿Y cómo es posible esto? Están sacando algunas acciones, Señor, pero profetizamos, predicamos. ¿No será que hay un error, Señor? ¿No será que tú te estás equivocando con algo? Jesús le dice, no. Nada de eso. Apártense de mí. Y yo no sé cuántos de nosotros pueden temblar al pensar en ese día final. ¿Cuántos de nosotros podemos dar aquí y sentir ese escalofrío, porque estamos hablando del día final? Es posible que mucha gente viva una vida engañado, creyendo que está bien, pero que realmente no lo esté. El texto habla de muchos, y eso debe romper el corazón. Muchos. Y debe poner una carga en nosotros. Y debe producir en nosotros una continua revisión de nuestras vidas. Está hablando de personas que no eran ateos. No. Eran personas cristianas. Personas que tenían ministerio. Podían sacar una hoja de servicio. ¿Y sabe lo que Jesús les dice a ellos? Jesús les dice a ellos, no solamente que están apartados, sino que les dice, hacedores de iniquidad. Estaban haciendo una buena obra. Lo que pasa es que Jesús está viendo no lo que la gente hace, sino por qué lo hace. Y dice Mateo 7:15 que ese tipo de gente es gente que está vestida de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Gente que no había experimentado un cambio verdadero y por lo tanto no estaba dándole a Dios una obediencia verdadera. Nótese que en este texto Jesús no está hablando de falsos profetas, no está hablando de gente que tiene problemas doctrinales. Habla de personas que no están poniendo en práctica las verdades del Sermón del Monte. Y yo quisiera concluir en esta mañana llamando solemnemente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde todo ya se ha cumplido, en estos tiempos cuando, podemos ser sorprendidos
ya sea por la trompeta o ya sea por la muerte, que nosotros revisemos si realmente nosotros hemos cambiado. Que revisemos las motivaciones, que revisemos los deseos de nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios, cada uno de ustedes mire cómo está sobre edificando. Es verdad que la base es Cristo, el fundamento es Cristo, pero cada uno mire lo que está haciendo. Porque si sobre este fundamento que es Cristo, alguno está construyendo con madera, con heno, con hojarasca, dice que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Hermanos, viene el día cuando lo oculto será sacado a la luz. Viene el día cuando las verdaderas motivaciones del corazón serán sacadas a la luz. Y cada uno va a recibir lo que ha hecho estando en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que mis hermanos, yo creo que es urgente que nosotros nos revisemos. Revisemos a ver si hemos experimentado ese cambio transformador desde dentro hacia afuera. Revisemos a ver si nuestra obediencia es una obediencia profunda o es superficial. Revisemos a ver si hemos entendido que es un cambio. Cuidado con un cambio superficial. Cuidado con un cambio o con una obediencia que no involucre el corazón. La queja principal de Jesús contra los escribas y fariseos. Ustedes saben, conocen, ¿verdad?, el estilo de los escribas y fariseos. Cristo mismo admitió que, ¿verdad?, esa gente se presenta muy bien delante de los hombres. No había nada que cuestionar de ellos eternamente. Y esa queja de Jesús, este pueblo del labio me honra, pero no es eso que yo estoy buscando, no, yo no estoy buscando apariencia externa ni acciones, no, estoy buscando el porqué de las acciones. Entonces, yo creo que el tiempo es propicio para que nosotros saquemos un tiempecito cada tarde, cada noche, y nos examinemos. Y si encontramos alguna cosa que tenemos que cambiar, la pregunta es, ¿quién produce el cambio? En nuestros corazones. El Señor. Cuando venimos a Él, Él tiene poder para transformarnos, para transformar toda aquella cosa que no agrada a Dios, que no glorifica a Dios. Así que si usted está aquí en esta mañana y usted sabe que en su vida hay algunas cosas que usted ha tratado de cambiar y ha hecho mucho esfuerzo por cambiarla y no ha podido, déjeme decirle que usted no podrá. Quizá ha tratado de cambiar ciertos comportamientos, cierta conducta, pero el cambio verdadero se origina en el corazón. ¿Y quién tiene la potestad de entrar al corazón y hacer los cambios? Cristo, cuando usted se lo permita. Así que en esta mañana yo quiero que usted comience a pensar, no importa que sea cristiano o que esté visitando, que usted piense, Señor, yo quiero, como dijo el salmista, que tú produzca en mí, que tú creas en mí un corazón limpio. Que tú creas en mí un espíritu recto dentro de mí. Para entonces yo poder tener motivos correctos para adorarte, tener motivos correctos para hacer lo que hago. Y cuando me pregunten por qué usted hace eso, la respuesta va a ser, porque yo estoy buscando la gloria de Dios. Quisiera que usted cierre sus ojos y que usted piense en el texto que leímos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pregúntese, ¿realmente yo entiendo lo que es cambiar? ¿Entiendo lo que es un cambio radical, un cambio profundo? ¿Mi obediencia a Dios es una obediencia profunda o es una obediencia superficial? Que el Señor nos ayude a trabajar con esto en este tiempo. Señor, gracias por tu palabra en esta ocasión. Nosotros
No queremos pasar la vida engañados. Queremos hacer revisiones periódicas de nuestros corazones. Hacer revisiones continuas delante de ti, delante de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a examinar las intenciones más profundas de nuestros corazones. Te damos el permiso para que tú entre, para que tú penetre. Y como dijo el salmista, si tú ves en mí algún camino de perversidad, te pido que me guíe en el camino eterno. Padre, gracias. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Unos minutitos porque hay una pareja que vino con su bebé.